Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta gran serie GL Dangerous Queen basados en la novela. No dudes en suscribirte para estar al pendiente de los nuevos spoilers que traigo para ti. Bonita, ya sabía que su hermana estaba frustrada por la demora. Ni siquiera necesitó preguntar para saber qué era porque reduciría el tiempo que podría pasar con Bonita. Ningún problema. Ella respondió suavemente. Kita sonrió con cariño. Es la primera vez que veo a Queen irritada porque una reunión se alarga demasiado. Normalmente son los demás los que pierden la paciencia. ¿Estás bien? Quinn se acostumbró a asumir todas las responsabilidades. Quiere hacer todo lo mejor posible, pero a veces me preocupa. Esta era la primera vez que veo a Quinn realmente preocupada por salir tarde del trabajo, pero es normal, ¿no? La gente debería tener una rutina de trabajo organizada. Kita sonrió de nuevo. Sí, pero es su posición. Nada es seguro, ni poder, ni estatus, ni tiempo. Siempre hay alguien dispuesto a ocupar su lugar. Ya veo. Cuando estamos juntas, suele trasnochar leyendo documentos. Exactamente. Lo que quiero decir es que nunca actúa como una persona normal, excepto cuando está conmigo o contigo, nena. El apodo Babe parecía haberse convertido en una forma en que Queen y otros la llamaban. Con el tiempo, Bonita casi olvidó que tenía un verdadero nombre. Ahora, Kirapat ya no miraba con enojo a Kita cuando se acercaba a Bonita, así que podía hablar con ella sin miedo. Pero si sentía que su hermana estaba incómoda, mantenía la distancia. Era una forma de respetar tanto a su hermana como a Bonita. ¿Quieres que te cuente una historia? ¿Mm? ¿Otra historia? Estos hermanos eran iguales. Bonita no sabía de qué hablaría, pero si se trataba de algo sobre la persona que amaba, por muy doloroso que fuera, lo escucharía. Queen cambió cuando se dio cuenta de lo fuerte que tuvo que ser nuestra madre para criar a dos hijas sola. Cuando supo que la sociedad veía a nuestra familia como incompleta, debido al divorcio, todo se complicó. Kita suspiró. Que me llamaran familia incompleta ya era bastante malo, pero tener dos hijas solo fue aún más difícil. Aunque muchos intentaron ayudar, nuestra madre nunca aceptó porque quería demostrarle a los abuelos que podía cuidarnos. Bonita no pudo evitar pensar en su propia madre. ¿Alguna vez sintió como si estuviera tratando de protegerla? Pero era una pregunta inútil. La respuesta era clara. Su madre decidió huir y vivir sola y cómoda, con el dinero que le dio la persona a la que Bonita amaba, sin intentar jamás volver a contactarla. Tu madre es una mujer fuerte. Sí, por eso Queen siempre la admiraba, pero en el proceso perdió algo de su felicidad, así que si hay alguien en el mundo que pueda hacerla relajarse y ser una chica normal, me alegro de que seas tú, baby. Por favor, cuida bien de mi hermana y ayúdala a crecer y convertirse en una adulta feliz. Pero tu hermana Queen es muy testaruda y malcriada, ¿sabes? Quitas de rió. Puedes regañarla, pero nunca dejes de amarla. Por lo que veo, Quinn expresa sus sentimientos con mucha claridad, tan claramente que hasta su madre tuvo que ceder. Bonita sonrió. No le sorprendió que una mujer fuerte como Lady Kirin hubiera cedido a los deseos de la hija que siempre había protegido. Al final, crió muy bien a Quinn, y Quinn se convirtió en un ejemplo a seguir para quienes la amaban. Aunque era un poco rígida, seguía siendo adorable a los ojos de Bonita. Entonces, eso significa que tuve suerte porque Lady Kirin respeta a Queen en ese aspecto. Kita sonrió, por supuesto. Todos sabían que Kira Pat siempre malcriaba a su hermana menor, así que reunir a sus seres queridos fue algo bueno. Sin embargo, lo que les sorprendió fue que Bonita sonriera y riera con frecuencia durante la conversación. Tungwa no era muy habladora,
pero por alguna razón ese día lo era especialmente. Mientras tanto, Kirapat permaneció en silencio. Se une a la conversación ocasionalmente, pero no tanto como su hermana. ¿Estás de mal humor? Bonita notó cuando frunció el ceño su amada, pero Con tenía la misma edad que Tun Waikin, así que la conversación fluyó con naturalidad. Además, ambas le dieron muchos consejos. No te preocupes, después de todo, es la hermana de Queen. ¿Quién dijo que estoy molesta? No digas tonterías, ¿estás segura? Entonces no te complaceré. ¿Y cómo pretendes complacerme? Oye, ¿no dijiste que no estabas molesta? Cambié de opinión. Bonita rió suavemente y se inclinó para besar la barbilla de su amada. En ese lugar rodeada solo de personas de confianza, era lo máximo que podía hacer para consolarla. Pero afuera del comedor aún habían muchos curiosos, incluyendo periodistas que insistían en seguirla. Era un caos del que no podían deshacerse tan fácilmente. Ya pasó el enojo. Justo estaba hablando de ti, ¿sabes? Kirapat quería preguntar qué más recordaba Bonita, ya que le encantaba llamarla por diferentes nombres. ¿Quién eres? Mi amor, por supuesto.